Queridos amigos, en este día lunes 1 de marzo, la liturgia de la palabra de la misa de este día, segundo ya de segunda semana de Cuaresma, nos presenta en la primera lectura un párrafo de el capítulo 9 de la profecía de Daniel. En este capítulo 9 Daniel contrasta un poco este actuar de Dios con el actuar humano. ¿Por qué? Porque comienza diciendo, pero suena como un lamento. ¡Ay, mi Señor, Dios grande y terrible que guarda la alianza y que es leal con los que le aman y cumplen sus mandamientos! En el fondo es reconocer que Dios tiene este ser, pero este ser se contrasta con el ser del hombre y dice, nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de ti, no hemos hecho caso a los profetas, no hemos respetado todo lo que tú has puesto. Y después dice, como conclusión, digamos, de esta comparación, tú, mi Señor, tienes razón. En el fondo es Dios quien tiene la razón y quien tiene la verdad del conocimiento de quién es Dios mismo y de quién es el hombre. Por eso dice, y a nosotros nos abruma la vergüenza. Ciertamente es una actitud no solamente de avergonzarse por uno mismo, sino también es una actitud que lleva al pueblo y nos lleva hoy a nosotros, escuchándola, la humildad, a reconocer que Dios es quien lleva adelante nuestra vida y la lleva de la mejor manera. Y termina también diciendo, no obedecimos la voz del Señor nuestro Dios siguiendo sus normas. Cuando nosotros no escuchamos la voz del Señor, escuchamos una voz que muchas veces es producto de nuestro sentimiento o producto de nuestro pensamiento o producto de nuestra razón propiamente. Y es por ello que nuestro actuar no está conforme a esta realidad en la cual Dios nos llama a poder no tanto devolverle a Dios el amor que Él nos da, sino a poder entrar en disfrutar lo que es Dios y su ser que se manifiesta en el hombre. Lo que sucede es que muchas veces nosotros queremos privilegiar nuestro ser y es por eso que dejamos de lado, o mejor dicho, a veces incluso se dice no vemos a Dios. ¿Por qué? Dios está actuando, Dios está manifestando, pero nosotros privilegiamos nuestro ser. Por eso el salmista responderá, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Nuestra realidad siempre de pecado nos lleva a rechazar a Dios, a ponernos en el plano opuesto. Y el salmista reconoce que que ninguno de nosotros puede pagar por sus pecados. Más adelante en el Nuevo Testamento tendremos la revelación de que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que puede pagar por los pecados de todos y de toda la humanidad. Por eso dirá, también con esta actitud que nos planteaba en la profecía de Daniel, dice, llegue a tu presencia el gemido del cautivo, salva a los condenados a muerte. Nosotros somos pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño. Y a partir de ahora, que es el propósito, digamos, que nosotros buenamente hacemos, pero sabemos que si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo y de la gracia de Dios no podemos efectuarlo, dice, cantaremos nosotros, te daremos gracias siempre, cantamos tus alabanzas de generación en generación. Y esto nos lleva al Evangelio. En Lucas, el capítulo 6, dice al final del Evangelio, con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Esto reafirma lo que dice la primera lectura. ¿Por qué? Porque conociendo quién es Dios, conociendo su manera de actuar para con nosotros, habiendo experimentado en nuestra vida todo este ser de Dios, podemos también devolverlo, entre comillas, no a Dios mismo, sino al prójimo. Por eso,
Comienza el Evangelio diciendo: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Esta, digamos, aplicación de estos principios es porque uno mismo ya lo ha experimentado. No es posible dar algo que nosotros no hemos experimentado y mucho menos algo que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Porque ahora, en nuestra época en la cual todo es tan relativo, incluso los conceptos, entre comillas, universales, ahora se relativizan de una manera que tienen una significación según la opinión, según la masa o según incluso ideologías desviadas. Por decir, el Evangelio habla de la misericordia, pero ¿qué es la misericordia? Debería haber un concepto universal de lo que es misericordia y sobre todo, siendo un término más unido y afín a la religión, sería bueno que podamos entenderlo desde allí, pero no. Cada uno entiende la misericordia desde su perspectiva y desde la conveniencia muchas veces, cosa que no es común a la verdad que defiende la Iglesia. Por eso muchas veces es atacada, porque nosotros interpretamos muchas veces la palabra y a veces no escuchamos la voz de la Iglesia, sino escuchamos las voces de los medios de comunicación, del Internet, de tal o cual persona, y pensamos que esa es la realidad y no nos damos cuenta de que el concepto real en el cual hoy se nos plantea el Evangelio es siempre en función a una experiencia personal. Cristo en ningún momento ha dicho cosas sin hacerlas, sin vivirlas. Lo mismo nosotros, o sea, no se nos puede pedir misericordia si no somos receptores de la misericordia. Pero eso también implica una cosa, que justamente la actitud que decía la primera lectura hace reconocer que yo no soy misericordioso. Por eso necesito de este que me ha presentado primeramente el profeta, diciendo que Él es misericordioso. Entonces yo digo, necesito este Dios para experimentar la misericordia y poder darla al otro. Ese es el camino que nos presenta hoy la liturgia. No es el querer inventarme yo como, o sea, ¿qué es misericordia? Tengo que darla muy bien. La misericordia para mí es esto. No. Dios nos ha mostrado qué es la misericordia, qué es no juzgar, qué es perdonar, qué es dar, ¿no? Qué es no condenar. Todo esto nos ha mostrado el Señor. Solo es necesario conocerlo y por eso la Iglesia necesita llegar a cada uno y hacernos ver lo que realmente Dios quiere para nosotros, en primer lugar recibiéndolo de Dios y para que nosotros también lo llevemos al prójimo como ya dadores y otros receptores de la misericordia y de tantos aspectos que nos presenta hoy la palabra. Pidamos al Señor que nos conceda este espíritu de humildad primero para reconocer que es Dios quien es el único perfecto, el único que tiene en sí toda esta bondad, todas estas cosas que muchas veces para nosotros son tan lejanas y las vemos muy incompatibles con nuestro ser. Y justamente desde allí es donde se parte, porque no teniéndolo podemos pedírselo a Dios, lo experimentamos y ya la experiencia nos hace llevarlo al otro. ¿Por qué? Porque sabemos que si Dios lo hace con nosotros, también lo hará con el mundo entero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.